Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal de JP Consultores, en el cual queremos determinar o hacer un pequeño resumen de los hitos más relevantes que nos trae la reforma laboral presentada y en debate y en desarrollo ya en el 2023. ¿De acuerdo? Lo cual pueden encontrar en nuestra página web, ya la cual el link estará ahí en la descripción para que lo puedan chequear más a profundidad, dado que en nuestra publicación también pueden localizar lo que es el documento radicado para el debate de la reforma laboral. ¿Listo? En esta publicación pueden encontrar la documentación, pueden encontrar todo el articulado, ya como tal, pueden expandirlo si lo desean, pues pueden verlo mucho más a detalle. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, ¿qué puntos son los más relevantes desde nuestro punto de vista para tenerlos ahí en el mapa, en el radar, ya y poder mirarlo cómo se desarrollan en el debate de esta reforma laboral? ¿De acuerdo? Entre ellos tenemos los siguientes. El contrato a término indefinido en la reforma laboral es una de las prioridades o de los hitos que más se le da relevancia por encima de otros modelos contractuales. Recordemos bien que en Colombia existen diferentes modelos contractuales, por ejemplo, contrato a término fijo, indefinido, el de obra-labor, perdón, ya. Pero entre todos ellos se le da más prioridad, más alcance al tema del contrato a término indefinido. Esa es una de las de los objetivos primarios que tiene la reforma laboral. Seguido a ello, ya también nos proyecta que cuando el empleador o empleadora que utilice un contrato a término fijo de hora-labor, es decir, que tenga un término finito, ya que sean contratos que son categorizados como temporales, entre comillas, debe especificar en el documento, en el contrato, qué motiva la perfección de este modelo, o sea, de un término fijo o uno de hora-labor, ¿de acuerdo? Dada su temporalidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador deberá justificar el por qué utiliza dichos contratos en vez de utilizar un contrato a término indefinido. El otro punto importante de la reforma es que el contrato a término fijo no se debería utilizar en cargos o labores permanentes que requiera el empleador. ¿De acuerdo? De igual forma, si se utilizara el contrato a término fijo, ¿cierto? Este modelo podrá ser prorrogado cuantas veces se requieran, ya, pero en todo caso solamente se podrá prorrogar hasta 2 años de ese contrato, dado que posterior a 2 años se pasa automáticamente a un modelo de contrato a término indefinido. ¿De acuerdo? Otro punto importante es que el contrato de aprendizaje se asimilará más a un contrato a término fijo. ¿Ya qué quiere decir eso? Que estará más alineado a las normatividades del Código Sustantivo del Trabajo, dándole un poquito más de inclusión a este tipo de contrato como tal. ¿Vale? Siguiente punto, la terminación del contrato laboral por justa causa, ojo, deberá estar alineado a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, para que se pueda aplicar el artículo 62 por justa causa terminar el contrato, deberá en todo caso el empleador verificar el tema de la razonabilidad y proporcionalidad para dar por terminado el contrato. ¿Listo? Si en el caso que el trabajador violara sus obligaciones o prohibiciones como trabajador o trabajadora. ¿Listo? En todo caso, ojo, pilas, en todo caso, dice lo que proyecta la reforma, es que para aplicar esta variable de terminación de contrato se deberá en todo caso aplicar el debido proceso de descargos, el debido proceso a la defensa por parte del trabajador o trabajadora. ¿Listo? Respecto a la estabilidad laboral reforzada, ya cuando hablamos de estabilidad por temas de salud, por tema de discapacidad, por tema de embarazo, ya recordemos bien que existe el fuero tanto para la mamita como para el papá en ciertas circunstancias, ¿cierto? Cuando la cónyuge, perdón, se encuentra en estado de embarazo, puede haber fuero para el papá, ¿listo? Como el fuero también para prepensionados. Estos tipos de fueros ya solo se pueden desvincular por una justa causa y, ojo, con autorización del inspector de trabajo. Eso lo trae la reforma como tal, aunque en algunas circunstancias hoy en día ya se debería estar aplicando de esta manera, con la debida autorización. ¿Listo? Nota importante, según el proyecto de la reforma laboral, no se requiere la autorización en el caso que la persona haya sido contratada con el estado que configura el fuero laboral reforzado. ¿Listo? Si ya venía con esa
tema de salud, con ese tema de discapacidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si ya venía con ello y, ojo, se indicó, se estipuló en el contrato dicha persistencia y quedó consignado en el documento como tal, entonces en ese caso no se requerirá la autorización del inspector de trabajo. En todo caso, sí se requiere que haya una justa causa para terminación, porque si se presenta una de estas situaciones particulares y hay una desvinculación del trabajador, pues podría preverse o podría pensarse desde un punto de vista de un juez o un inspector que la terminación del contrato fue por esa causa. ¿Ya? Entonces, ojo con esa determinación. Si ya el trabajador venía con esa preexistencia, según la reforma, pues ya no será necesario el tema de la autorización por el inspector de trabajo, aunque hay que ver cómo queda el texto definitivo y si ese tipo de situaciones son insertadas en el documento o la ley como tal. Bueno, y hay un fuero, otro fuero que es el fuero sindical. ¿Listo? Este tipo de fuero, recordemos bien, según la reforma, la autorización sería de un juez del trabajo, ¿vale? Punto importante, el tema de indemnización. Cuando hablamos de indemnización, ya que es por retiro sin justa causa, se mantiene, solamente que cambia su direccionamiento. Hoy en día, por ejemplo, es que por el primer año son 30 días, por años subsiguientes son 20 días y hay una variable si gana más de 10 salarios mínimos como tal. Pero con la reforma con la reforma laboral, nada, se homologa ya todo el tema de indemnización por retiro sin justa causa a la mínima de 45 días. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un cambio en este tema de indemnizaciones. Ahora bien, existen otros tipos de indemnizaciones en la relación laboral. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de pago. ¿Listo? Continúa siendo de un día de salario. Solamente que antes se estipulaba, actualmente, con la norma actual se estipula que tiene un límite de 24 meses. ¿De acuerdo? Y posterior a ello habrá un tema de intereses. Con la reforma laboral, ¿de acuerdo? Ya se establece que ese límite no va. Ya será hasta el día que el empleador o empleadora pueda soportar que pagó la liquidación definitiva de contrato, ¿cierto? Hasta ese día se correrá la indemnización por falta de pago. Es decir, desde la fecha que retira la persona hasta el día que se pague la liquidación de contrato, hasta ese día correrá la indemnización, que es un día de salario por cada día de retardo. ¿De acuerdo? Sin ningún tipo de limitante, que hoy en día existe pues el tema de 24 meses como tal, ¿vale? Ahora bien, siguiente punto, desvinculación por discriminación, ¿ya? Ojo, será entendida como ineficaz y sería el empleador quien tendría la carga de la prueba. ¿Listo? Si por ejemplo tenemos un tema de discapacidad, ¿de acuerdo? Y hay un tema de desvinculación, de terminar el contrato, ese tipo de desvinculación se podría entender como ineficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que no es válido la terminación de contrato, y en dicha causa, si se configurara ante un juez, inspector y demás, pues es como si el contrato nunca hubiera terminado, así lo hayamos terminado. Si se configura discriminación y un retiro ineficaz, pues automáticamente que quiere decir que el contrato continuó vigente y el empleador tendría que pagar salarios, prestaciones y todos los momentos como si nunca se hubiera finiquitado la relación laboral. Entonces, ojo con el tema de la discriminación, porque también es un tema muy, muy importante, dado pues la dignidad humana, el derecho al trabajo y otros derechos fundamentales que se deberían ser respetados como tal dentro de una relación laboral. Otro punto importante es la jornada laboral nocturna, la cual ya hoy en día arranca a partir de las 9 de la noche, 9 pm. Con la reforma laboral se proyectaría a que arrancara a las 6 pm hasta las 6 am, lo que conlleva de que desde las 6 de la tarde, ya si el trabajador, ya sea que esté dentro de su jornada laboral ordinaria o en sus horas extras y demás, ya a partir de las 6 pm ya se configuraría el tema del recargo nocturno, ¿de acuerdo? Ahora bien, hablando de ese tema, se proyecta un cambio en el recargo dominical y en el festivo, el cual pasaría de un 75% a llegar a un 100% de recargo. Ahora bien, por otra parte, está el tema de las licencias obligatorias. Y estas licencias obligatorias, pues existen diferentes tipos como tal hoy en día en la normatividad vigente, ¿de acuerdo? Pero la reforma, en puntos relevantes, tenemos tres bases. Una de ellas es la licencia por la grave calamidad doméstica, ya que en la norma está establecida como tal, pero en la reforma se hace una conceptualización a ello.
una conceptualización base de qué se puede configurar o qué se puede entender por grave calamidad doméstica. ¿Listo? Básicamente, si vamos por ejemplo al documento, entenderíamos, aquí está, como les decía inicialmente, el documento se encuentra en la publicación, pues, para que lo puedan ver un poquito más detenidamente. ¿De acuerdo? Aquí se entiende o aquí se hace una acotación de qué se puede entender como grave calamidad doméstica y que dice que todo suceso personal, familiar, caso fortuito y demás. Eso es lo que está establecido en la reforma. Faltaría ver si se amplía o se determina que ese concepto es el que se va a determinar si se aprueba como tal la reforma laboral. ¿De acuerdo? De otra parte, nacen dos nuevas licencias, o nacerían, perdón, dos nuevas licencias. Una de ellas es para el tema de citas médicas programadas o citas médicas de urgencia. ¿Listo? Incluye ya un punto que para la mujer trabajadora pues puede ser altamente relevante, que es el tema de los ciclos menstruales incapacitantes. ¿De acuerdo? Entonces, esta licencia está en proceso de validación para ver si dentro de la reforma laboral se incluye como tal. La siguiente trata sobre asistir a las obligaciones escolares como acudiente de niños menores o miembros menores de la familia, el núcleo familiar. ¿De acuerdo? Un tema que hoy en día también es un poquito paradigmático en algunos empleadores respecto a sus trabajadores como tal. En la reforma se proyecta como licencias obligatorias para conceder para el trabajador que pueda estar en estas situaciones. ¿Listo? Por otra parte, la licencia de paternidad hoy en día, la normatividad establece que está en 2 semanas, ¿de acuerdo? Que puede ser ampliada pues, según la tasa de desempleo. En la reforma laboral ya se establece que la licencia de paternidad, asimilando un poquito más a las obligaciones de la materna, pues, de la mamita y las necesidades del recién nacido, claro está, se ampliaría a 5 semanas, las cuales se irían incrementando paulatinamente hasta llegar a 12 semanas de licencia de paternidad. Así está proyectado en la reforma laboral. Incrementos salariales a trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Recordemos bien que actualmente hay un tema ahí conceptual respecto al incremento del salario mínimo, el cual se hace por lo general por tema de decreto, ya cada año. Entonces, los empleadores y trabajadores se coordinan bien en el tema de quienes ganan el salario mínimo, pero quienes ganan más de 2 salarios mínimos, siempre está el debate de si se le incrementa, que no se incrementa, o siempre está como la inquietud de muchos empleadores en ese sentido. ¿Listo? Aunque ya existe por tema jurisprudencial ciertos lineamientos para estos incrementos, ahora se proyecta con la reforma incluirlo en el marco normativo, ya que aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos se les debería incrementar por lo menos lo que es el IPC, ya, para protegerlos de la pérdida de capacidad adquisitiva de sus ingresos. ¿Listo? Así está estipulado como tal la reforma. Habrá que ver si de pronto ese límite de 2 salarios mínimos se aumenta o cómo quedaría, ya, para que se mantenga la capacidad adquisitiva. Ahora, por otro punto, por otra parte, el tiempo para reclamar las acreencias laborales hoy en día es de 3 años. De acuerdo con la reforma laboral, se proyecta a que se amplíe hasta 5 años. Es decir, si una persona tiene alguna reclamación por una acreencia laboral que considera que un empleador o empleadora le adeuda, ¿cierto? Pasados 3 años hoy en día, pues ya no podría reclamarlo. ¿Listo? Excepto, por ejemplo, temas de seguridad social, en temas de pensiones, ya que es otra índole. Pero cuando hablamos de creencias laborales, ya no, que es que me adeuda unas comisiones, unas horas extras, unas cesantías y demás, primas y demás. Entonces ahí hoy en día tenemos un limitante de 3 años. La reforma proyecta de que ese término se amplía hasta 5 años, ¿de acuerdo? De igual forma, la reforma establece que no prescriben los derechos correlacionados a la seguridad social, como indicaba previamente, ¿vale? Ahora bien, hay ciertos lineamientos interesantes, ¿listo?, que nos trae la reforma laboral. ¿Listo? Por ejemplo, el trabajo de las plataformas digitales de reparto o de entrega. Pilas de reparto o entrega. Para estas personas que están vinculadas a estas plataformas, se proyecta con la reforma que se deberían vincular laboralmente.
¿ya? Y sobre ellos no podría aplicarse la cláusula de exclusividad. Hoy en día la normatividad dice que si se contrata a un dependiente, a un trabajador, una trabajadora por contrato laboral, dependiendo de las circunstancias, se puede estipular una cláusula de exclusividad, que no puede trabajar para otras empresas en diferentes en áreas similar a la cual está con nosotros y demás. Es una cláusula de exclusividad. Para ese tipo de trabajadores en la reforma se dice, ok, perfecto, vinculémonos en contrato o vínculo laboral, pero no le aplique la cláusula de exclusividad, proyectando de que pueden estar en diferentes plataformas al mismo tiempo de forma concurrente, ¿de acuerdo? O coexistente, ¿vale? Y pues con la vínculo laboral que se generaría esas personitas que trabajan en las plataformas digitales de entrega o reparto, también pues por ese vínculo laboral deberían ser afiliados al tema de la seguridad social. Otro punto importante es el tema del trabajo agropecuario. Entre otros puntos, lo que proyecta la reforma es crear el jornal agropecuario, que básicamente es hacer el pago del salario y a creencias correlacionadas al salario, que deriven del salario. ¿Listo? Pero ese pago adicional aparte del salario no puede incluir o no incluiría lo que son vacaciones, trabajo suplementario. ¿Listo? Al salario se incrementa al menos el 30% adicional por factor prestacional más el 4% del subsidio familiar. Entonces, eso es lo que proyecta el jornal agropecuario. Pagar el salario, aumentar el 30% de factor prestacional y el 4% por subsidio familiar, y eso sería el jornal agropecuario. Ya por aparte, porque no se ha incluido, es el tema de trabajo suplementario, horas extras y demás, y lo que son pago de vacaciones en sí en este trabajo agropecuario, ¿vale? Ahora bien, adicionalmente, para el trabajo agropecuario, se deberá afiliar a la seguridad social el trabajador que tenga esta vinculación como tal. Y el IBC no incluye el factor prestacional, es decir, al momento de pagar al trabajador el salario más factor prestacional más el 4%, pero a la hora de pagar la seguridad social por este tipo de trabajador, el salario base, ¿de acuerdo? Más si le pagamos conceptos salarios como horas extras, trabajo suplementario, listo, pero no se tiene en cuenta el factor prestacional ni el tema del subsidio familiar para el IBC, por el cual pago al trabajador agropecuario su seguridad social, ¿listo? Otro punto es los trabajadores migrantes y los deportistas, que también trae una cotación para el aseguramiento de esos trabajadores. Si por ejemplo el empleador ya contrata a un migrante que no tiene la situación definida de migración, el empleador debería cumplir con el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, con todos los derechos y obligaciones, ¿de acuerdo? Y a la vez realizar la regularización de su migrante, ¿vale? Para los deportistas, ya la norma pues les trae un marco en el cual trae el tema de aseguramiento para que sean contratados formalmente con su seguridad social. ¿Listo? Otro punto irrelevante que consideramos nosotros es el tema del trabajo doméstico, aunque hoy en día ya está más normatizado como tal, más reglamentado el tema del trabajo doméstico, que se asimila muchísimo a un trabajador dependiente de otro campo, de otro servicio, ¿cierto? La reforma proyecta establecer un poquito más de aseguramiento y control frente al trabajo doméstico. Ya en este caso, lo que dice la reforma es que deberá hacer por escrito el contrato de trabajo doméstico, ¿listo? Y a su vez, ese documento, el contrato laboral para el trabajo doméstico, deberá ser consignado ante el Ministerio del Trabajo para su seguimiento, aseguramiento, control y demás, ¿de acuerdo? Muy bien. Como decía, pues esos son los puntos que nosotros consideramos más relevantes a tener en consideración en la reforma. La reforma trae otros puntos, por ejemplo, trabajo colectivo, derecho colectivo, sindical y demás, que son también relevantes como tal, pero en la mayoría, en la generalidad, son esos los puntos que podría impactarle dentro de sus trabajadores específicos, ¿de acuerdo? Muy bien, su servidor Jorge Pulido, aparte de la firma J. Consultores, siempre a su servicio. Cualquier inquietud, con mucho gusto, estamos para atenderles en cualquier momento. Ahí están en la página los contactos, con mucho gusto. Estamos para atentos a brindarles un poco de ayuda, un poco de orientación frente a sus preguntas e inquietudes. Si desean o si conocen de pronto otros puntos relevantes, importantes frente a la reforma laboral, por favor dejen en los comentarios para debatirlas y poderlas proyectar, ¿de acuerdo? Para hacerle seguimiento a ese tema de cambios laborales en el marco normativo, ¿de acuerdo? Muy bien, antes de irnos, permítame hacerle una cordial invitación
Recuerden que J. Pulido Consultores tenemos un servicio por suscripción mensual en el cual apoyamos a nuestros suscriptores y suscriptoras ya en sus preguntas del día a día, en su diario vivir, en su operación. Que cuando tengan preguntas en temas de régimen laboral, seguridad social, tengan un aliado en la palma de su mano para decirle, ve, J. Pulido, es que tengo tal situación con incapacidades o tengo tal situación con el pago de la nómina, con los conceptos que debo pagar salariales o no salariales, que tengo tal situación para temas de aportes de pila. Ya todas las preguntas e inquietudes relacionadas al régimen laboral y seguridad social, estamos ahí prestos para desarrollarlas para nuestros suscriptores y suscriptoras. Adicional, aparte de eso, siempre mantenemos actualizados a nuestros suscriptores como tal en los cambios normativos, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta reforma laboral, ¿cierto? Para que tengan mucha precaución, recomendaciones, orientaciones, ya a tener siempre a la mano, ya para estar en la actualidad de lo que va cambiando el campo laboral y seguridad social. Aparte de eso, como lo he agregado, pues el suscriptor o suscriptora activa con nosotros tiene el derecho de ingresar a las masterclass que nosotros desarrollamos, a las capacitaciones que nosotros desarrollamos. Algunas son abiertas al público, otras son especializadas o son solamente para los suscriptores y suscriptoras, son exclusivos para ellos como tal. ¿Listo? La suscripción tiene un valor de mensual de 60.000 pesos, ¿ya? Y el plan semestral tiene un descuento del 10%. ¿Listo? Para, en el caso ustedes requieren de pronto una orientación, un apoyo, un aliado, ya en el campo laboral y social en sus empresas o empresas clientes como tal. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, para esta semana que viene tenemos el taller práctico de cálculo de IBS pila, pero, bueno, este es exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Ahí vamos a ver todo el tema de novedades, cómo se calcula el IBC, qué salarial, qué no salarial, que el tope del 40%, que por ejemplo, cuando hay vacaciones, cómo se calcula, cuando hay suspensión del contrato por disciplinario, cuando hay permisos, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ver mediante en el taller práctico como tal. Y si ustedes lo desean, también tenemos la masterclass, que la próxima que tenemos programada bueno, la otra semana ya, el 1 de abril, el 4 de abril, ¿cierto? Es sobre la liquidación definitiva de contrato, todo lo que hay que saber y tener en consideración a la hora de terminar una relación laboral. Cuando hay que hacer liquidaciones y reliquidaciones a las personas, el tema de indemnizaciones, prestaciones, retefuentes, seguridad social pila, la nómina electrónica en el finiquito es importantísimo, y los procedimientos prefiniquito, finiquito y posfiniquito, que son relevantes para temas y control de las relaciones laborales que se finalizan en los empleadores y trabajadores. ¿De acuerdo? Muy bien, no me resta más sino agradecerles su tiempo, su atención, y recuerden, J. Pulido Consultores, siempre a su servicio.